La idea de tratar esta temática de violencia de género, he pensado que quizás sería rico, primero que hablásemos de lo que es el sistema sexo-género. Como ustedes saben, las cosas no pasan aisladas. Siempre pasan cuando estamos en una cancha y dentro de ella jugamos y ahí suceden las cosas. Entonces vamos a meternos un poco en este marco teórico. Me está mirando con cara rara, pero bueno, lo vamos a intentar ya. En este marco teórico vamos a ver algunos conceptos que se utilizan y que seguro que nos escuchan por ahí y pasamos a lo de la violencia, ¿ya? Bueno, cuando... ¡Ay! Aquí, enter, ¿no ve? Ya. Cuando hablamos de la teoría de género, estamos hablando de una teoría que se desarrolló a partir de los años 70. No sé si saben que hubo las primeras olas estas del feminismo, que eran de las mujeres que querían acceder al voto. Y después, en los años 60, hubo unas revueltas estudiantiles, así a nivel mundial, y donde se hablaba mucho de los derechos, de la democracia, de los derechos sexuales y reproductivos, etc. Y ahí se ha dado cuenta de que los derechos de las mujeres tampoco estaban dentro de todo este movimiento y se ha creído esta teoría de género por la cual se dice que a nosotros, las personas, se nos atribuyen una serie de actitudes, creencias, valores, normas sociales y comportamientos según hayamos nacido hombre y mujer, ¿no? Y todas esas atribuciones es lo que llamamos género. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de lo que se imagina bajo esto. Por ejemplo, no sé, una de las, a ver, yo qué sé, ¿qué creencias hay? Las mujeres somos bien delicaditas, ¿eh? ¿Y los hombres cómo tienen que ser? ¡Aquí estoy yo! ¿No ve? ¡Yo puedo! ¿No? Eso es una atribución que viene de género y no es algo con lo que nacemos. No nacemos delicaditos. Ustedes han visto que hay señoras en el alto que llevan unas carretillas, no, en cualquier lado, y construyen casas, que de delicado nada. ¿No ve? Y hay varones incluso que no tienen esa fuerza física. Entonces ahí es donde ves que es una construcción también. ¿No ve? Por eso se dice que género es la construcción social y cultural del sexo biológico. Es decir, el sexo biológico, nosotros nacemos con atribuciones que no las podemos cambiar. Nacemos con pechos, ustedes con un pene y ya. ¿No ve? Y por eso se dice que cuando hablamos de una mujer, hablamos de esos atributos con los que nacemos, pero lo femenino es la construcción social de eso. Y lo mismo lo masculino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como vemos aquí, hay diferencias biológicas y naturales y sobre ellas se proyectan una serie de características sociales. Aquí vemos que el sexo, hay después otras teorías que rebaten esto no está tampoco escrito en piedra, ¿no ve? Que es natural, invariable. Tú si ves estos dos cuerpos, enseguida puedes decir esto es un hombre y esto es una mujer. ¿No ves? Porque tienen determinadas características biológicas que es lo que lo determinan. En cambio, el género es social, cultural, construido y modificable. Por ejemplo, estas dos fotos, tú dirías enseguida, esto es una mujer y esto es un hombre, pero ¿lo sabes? ¿No ves? Porque partimos del hecho de que las señoras son las que usan los tacones, los hombres lo que usan el traje y esos zapatos, etc. ¿Ya? Si tenéis pregunta por el medio, las hacéis, ¿ya? Bueno, estas características biológicas entonces se traducen en determinadas normas y conductas que se asignan en función del sexo. Por ejemplo, decimos, las mujeres pueden dar a luz, entonces son las que cuidan a las hijas y a los hijos. Pero ¿ustedes piensan que las mujeres nacemos sabiendo cómo cuidar un hijo y una hija? No, pues, también se aprende con el tiempo, ¿no ve? O sea, también lo pueden aprender los varones. Y lo mismo, los varones desarrollan más fuerza física, porque tienen más músculo, entonces... Ay, por favor, agárrame el agua que no puedo. ¿No ven? Entonces dicen, hacer ustedes los trabajos pesados, pero han visto que también hay señoras que pueden hacer trabajos muy pesados. Las enfermeras, cuando levantan a una persona, cambian la ropa de la cama y todo eso es un trabajo también muy duro. Son a veces 80 kilos que tienes que mover, ¿no ven? Bueno. El hecho de que todo esto sea una construcción social, o sea, de que veamos que son cosas que asignamos, que decimos, tú tienes que ser así, nos da una gran oportunidad para que también podamos hacer cambios, para que se pueda transgredir justamente estas construcciones, ¿no ve? Y de todas maneras, sobre esto de la invariabilidad del sexo biológico hay un gran debate que lo promueve sobre todo desde los movimientos queer y transgénero. No sé si alguien conoce a Judith Butler o Beatriz Preciado, ¿no os suena? Bueno, ellas dicen que incluso hasta el género también es una construcción social, porque está metido dentro de un sistema y de la heteronormatividad, y que esto, el sexo alineado al género y a la sexualidad, es lo que te da una estabilidad en las relaciones de género. Es un rollo, vamos, eso es más filosófico y todo lo demás, y es por si alguien quiere alguna vez profundizar en la temática, os recomiendo a Judith Butler, que es muy buena. Bueno, y aquí.
pero cuestiona mucho también, ¿no? Ahora vamos a ver algunos conceptos que nos ayudan a comprender todo esto que hemos visto de lo que es el sistema de género. Uno es el patriarcado. El patriarcado es un sistema de organización social donde todos los puestos claves de poder se encuentran exclusivos mayoritariamente en manos de varones. Es donde vivimos, así. La mayoría de las sociedades humanas conocidas del pasado y el presente son patriarcales. Y es una organización histórica que cuenta con una tradición enorme y todavía nos estamos rompiendo la cabeza cómo la podemos variar y cambiar. Y no sé, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando cierto señor presidente ha dicho vayan al... ¿cómo era? Vayan al... ¿cómo se llama esto? Al cuartel, que así sus novias embarazadas no les persiguen. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, pero sí se acuerdan de que hace poco le han dicho a la ministra de Sanidad: chiquita, tú cásate porque luego te piden una pruebita de amor, y si te piden una pruebita de amor, te quedas luego con la pruebita. Todo eso son... o ¿no se acuerdan cuando ha estado el señor presidente también en el campo Margarita, que le ha dicho a las ingenieras petroleras que había ahí, dice, ¿usted perforadora o perforada? ¿No ve? Todo eso es parte también de un sistema patriarcal donde vas reflejando las normativas que tienes y se muestran en esas cosas chiquitas, pero también en cómo está distribuido el poder. Cuando hablamos de sexismo, hablamos de actitudes y comportamientos que niegan los derechos de la libertad y la igualdad de personas de un determinado sexo o orientación sexual. ¿No ven? Aquí hablamos de personas, no hablamos de mujeres, somos personas y con tu orientación sexual. El típico ejemplo de los prejuicios, ¿cuál es? Entra una chica y dice, wow, 2 tetas y un culo. Y ella ve a un chico y dice, wow, 1,80, 26 años, 5 años de universidad, 2 años de doctorado, $50.000 al año. ¿Lo ven? Con esto estamos dando un reflejo de cómo puede ser la sociedad, ¿no? Y de cuáles son los clichés, estereotipos, prejuicios y todo eso, donde vivimos dentro de un sistema patriarcal. Yo tengo que ser proveedora y el otro busca más bien a alguien para reproducirse. Así, ¿no ven? Proveedora no, ¿cómo se dice? Receptora del proveedor, exacto. O esta es otra respecto a la sexualidad, ¿no ven? Cómo se juega con la sexualidad y las normas. Es decir, hay también una norma dentro de este sistema patriarcal de cómo tienes que vivir tu sexualidad. Entonces, por ejemplo, a ustedes los varones, ¿qué os dicen? ¿Cómo tenéis que ser? Viriles, ¿no ven? Es una de las construcciones que hay, que siempre te dicen, cuantas más compañeras o más viril seas, pues más éxito vas a tener también en tu entorno. A nosotras, ¿qué se nos dice? No, hasta que no te casas. Entonces ahí hay algo que entre personas no puede funcionar, entre dos personas que están a un mismo nivel. Cuando hablamos del feminismo, no estamos hablando de lo contrario del machismo, esto que se lo graben, ¿no ven? Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de un movimiento tanto político como teórico, que lo que quiere hacer es mostrar, visibilizar, como ustedes con sus datos abiertos, lo que hace el patriarcado, ¿no? Deconstruyendo la ideología de dominación que hay entre los dos géneros. Y aquí lo que se quiere es tener formas diferentes de ser hombre y de mujer que sean más respetuosas con las peculiaridades personales de cada uno y cada una. O sea, el feminismo no apunta solamente hacia las mujeres, como muchas veces se cree, sino hacia una convivencia más equitativa e igualitaria. Y aquí, no sé, ¿conocen quién es? Marie Curie. No, no es de aquí, pero se parece, es verdad, por el peinado y esto, sí. Adela Zamudio, ¿no ve? A ella, por ejemplo, nació aquí en Cochabamba a finales del siglo XIX, ¿no ve? Y escribía, y le decían, bueno, que escribe así todas esas cosas porque ha tenido alguna decepción de amor. ¿No ve? O sea, no se decía que es una señora, una intelectual, que hace, que tal. Y bueno, ya ha formado una de las primeras escuelas para mujeres. El mayor grado que alcanzó ella era 3º de primaria, que era lo que en aquella época dejaban estudiar a las mujeres, y no a todas. Ella era una mujer más bien de clase media alta, etcétera, que podía acceder a eso. Entonces, para que vean también cómo vamos cambiando y desplazándonos. Cuando hablamos de androcentrismo, hablamos de una visión del mundo que sitúa al hombre, al varón, como el centro de todas las cosas. Esta concepción parte de la regla de que la idea masculina es la única mirada posible y generalizada para toda la humanidad. El problema es que si lo haces así, entonces cortas un poquito la visión de la otra mitad de la humanidad. ¿Y cuál es el mayor reflejo androcentrista que tenemos nosotros?
el idioma. ¿No ve? Por ejemplo, ¿no ve? Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A. ¿Y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, el existe. Partimos de que existe. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí cuando hablamos nosotros, el castellano es un idioma muy fuerte. ¿Cómo hablamos? Con el masculino generalizado. ¿Tienen que irse? ¡Qué pena! Estamos en otro proyecto. Ya. Cuando hablamos de machismo y de embrismo, estamos hablando de actitudes y comportamientos que rebajan la dignidad de la mujer en comparación con el varón, o al revés, del varón en comparación con la mujer, y que siempre partes del hecho de que hay un sexo que es superior al otro. Por eso les digo que se marquen bien que el feminismo no tiene nada que ver con el machismo. ¿No ven? Aquí estamos hablando de una cosa que atenta contra otro, que es más bien de inferioridad, y lo otro estamos hablando de una igualdad. Aquí tenemos ejemplos de machismo y de embrismo. Por ejemplo, no sé, ¿esto qué sería? ¿Qué dicen? Claro. También, ¿no ven? Es como yo me creo superior a ti, entonces manipulo, instrumentalizo a los hijos para hacértelas pasar mal a ti porque eres menos que yo en este sentido. Aquí tengo yo el poder. Y esto es al revés, ¿no ven? La violencia y la carga de trabajo, también doméstico, ¿no? ¡Ay! Después vamos a pasar a las masculinidades. Cuando hablamos de masculinidades, estamos hablando de un conjunto de construcciones culturales por las cuales se le asigna a los varones ciertos roles sociales propios de su género. Gracias. Esto de las masculinidades nació más bien así como en los años, creo que 90, y fue justamente un australiano el que empezó a trabajar todos estos temas. Y él tiene un término que es el de la masculinidad hegemónica, que es lo que define un poquito lo que yo llamaba antes el androcentrismo. Y aquí en Bolivia, no sé si conocen el CISTAC, ¿lo conocen? No suena de nada. Pues el CISTAC es una organización que trabaja desde hace años con el tema de masculinidades aquí en Bolivia y que está también muy bien conectado en redes en toda Latinoamérica, y ellos han desarrollado este modelo de mesa de masculinidad hegemónica. Entonces dicen que la masculinidad hegemónica, que se basa, o sea, lo que es todo esto, donde está esa forma de masculinidad, es el poder, ¿no? El tener poder sobre otra gente, sobre otras cosas. Y tiene 4 patas que la sostienen. Una es el sexismo, que hemos visto antes lo que era. Otro es la homofobia, es el describirte como varón en base a los que no lo son. Es todo teórico, no estoy diciendo que no lo sean, sino en base a esa percepción. La misoginia, pensar siempre que las mujeres están allá, con sus cosas, por debajo, ¿no ven? Y la heterosexualidad compulsiva. No hay otro tipo de sexualidad que pueda ser aceptada en una masculinidad hegemónica que sirva para hacerte ver como hombre. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Todo esto. Que nunca puedes llegar. Que es un ideal tan gigante que os ponen como varones, igual que bueno que a nosotros, de ser sumisa y tal, pero que es tan grande que nunca puedes llegar. Entonces siempre estás como intentando hacerlo, como intentando ser fuerte, intentando tener éxito en el trabajo, esto, y es una cosa que nunca puedes, es angustiante también. Y este modelo de masculinidad hegemónica tiene, bueno, si lo queréis profundizar en literatura os puedo dar también nombres, ¿no? Tiene ¿cómo se dice? Otras connotaciones y consecuencias, como por ejemplo en la salud. Como se parte siempre también de la fortaleza masculina, y es cierto, yo no me cuido la salud, porque a mí cosas como la vejez no me va a afectar. Entonces muchas veces ves que hay hombres jóvenes y hombres mayores no son visibles en lo que es este sistema androcentrista y hegemónico. Me están mirando como un pez en un garaje, pero bueno, si tienen alguna pregunta me la hacen y yo les puedo pasar. Esta es una foto, por ejemplo, esto solo lo quise poner como bueno, no sé, como información. Tengo un amigo muy querido que ha estado en la marcha del Tignis y como decía antes Marco, pues ponía las fotos en Facebook y de repente pone una foto en Facebook y dice, ¡por fin descansando! Y yo miraba la foto y digo, ¿quién está descansando ahí? O sea, porque si ven, las señoras que están haciendo, lavando la ropa, lavando las cosas de la comida. Entonces decía, esos son diferentes percepciones de lo que es el descanso, o quién tiene el descanso, ¿no ven?
Y está bueno, o sea, a ver, hay que lavar la ropa, quieras o no. Se puede compartir. Lo importante siempre es que veamos esas cosas, ¿no? Que tengamos los ojos un poquitito abiertos para ellos. Ahora paso, esto es un poco más pesadito, porque ahora viene lo que es la temática y pasamos a lo que es violencia de género, y esto es un poquito, he puesto quizás mucho texto, voy a intentar resumirlo un poco y vamos a ver, ¿no? Bueno, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la que está dirigida contra una persona en razón de género, ¿no? O que está dirigida porque no ha cumplido las expectativas del rol que él o ella tiene dentro de una sociedad o cultura. Otra cosa que no os he dicho es que estos roles y todo eso son variables en el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, mi bisabuela me decía: ¿cómo vas a usar pantalones? Una mujer no usa pantalones, tienes que usar falda. Y hoy en día es normal, ¿no? Y me imagino que ustedes también han vivido esos cambios en los roles de género. Después, esta violencia de género muestra también, ¿no?, cómo esta dimensión está presente en la violencia y la relación entre el estado de subordinación femenina dentro de este rol de género y la vulnerabilidad respecto a la violencia. Hay que decir que, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, las estadísticas que hay, encuestas que hay con los varones, la violencia a la que temen los varones es entre ellos mismos. Es más bien la violencia que hay, por ejemplo, cuando vuelvo por la noche en un aparcamiento, sale uno con un bate de béisbol y me da. Sin embargo, muchas veces en el ámbito aquí femenino, la violencia que más se sufre y que más se teme es la que hay dentro del entorno cercano, ¿no? Dentro de lo que es la familia, el entorno cercano. Y tampoco se puede olvidar que también niños, hombres, pueden ser víctimas de violencia basada en el género. Especialmente lo vemos en la violencia sexual. Aquí no hay datos. Aquí quizás sería interesante para ustedes que son así buscar datos. Yo he trabajado mucho tiempo en un proyecto de violencia sexual infantil en el Alto. Y me acuerdo los números de niños víctimas de violencia sexual eran menores, pero había. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces las mamás venían y decían: no, él es varoncito, él puede, él no necesita terapia, no necesita que denunciemos porque además queda mal y demás. Entonces nosotros teníamos la sospecha o la hipótesis de que muchos de los casos no se denunciaban por ahí cuando eran varones. Y segundo, había otro caso, por ejemplo, de violaciones en el cuartel, ¿no? Donde quizás pues hubo una vez un varón que tuvo la valentía de denunciarlo y ha venido a 2 terapias y luego se ha ido. ¿Por qué? Porque lo machacaban en su entorno, porque es una cosa de la que no se habla y está en contra de los roles que tú tienes que cumplir como varón, que eres siempre el que actúa activamente y no a quien le pasa un caso de estos. Entonces también hay una connotación de género en la violencia sexual contra varones. Después, bueno, existen bastantes leyes, instrumentos y acuerdos internacionales. No he querido hacer una lista, pueden entrar a esta página y ahí tienen la lista de todos, de la Convención de Beijing, de CEDAW, etc. Aquí en Bolivia la Constitución Política del Estado garantiza todos estos derechos y desde el 2013 hay la Ley 348, seguro que han escuchado hablar de ella, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y yo me he querido concentrar en esta ley porque aunque pone para garantizar a las mujeres, en el caso de menores también están los varones dentro de eso y también están como agresores la posibilidad de tener, ¿cómo se dice esto?, terapias de rehabilitación, ¿no? Bueno, las cosas más importantes... Ay, no he mirado al final nada de esto. No, da igual. Las cosas más relevantes de esta ley es que reconoce 16 formas de violencia, que se establecen nuevos tipos penales como el feminicidio, que seguro que lo han escuchado ahora por todos los medios de comunicación. Después dicen, esto es bien importante, ¿no?, que los delitos de violencia contra las mujeres son delitos de acción pública. Eso quiere decir que si hay una denuncia, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia tiene que actuar por oficio, por ellos mismos. Después hay medidas de prevención en diversos niveles, tanto primario, secundario como terciario, o sea, a nivel de Estado como de escuelas, etc. Tiene que haber medidas inmediatas de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, como por ejemplo, ¿cómo se dice?, precautelar el domicilio y todas estas cosas, ¿no? Las personas que trabajan con ellas, los funcionarios y los funcionarios, tienen que evitar la revictimización. ¿Con esto a qué se refiere? A no estar preguntando todo el rato: ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha pasado? ¿Cuándo te ha pegado? No sé qué. Ahí viene la pegadita, ¿no ve? Todas esas cosas que hacen que siempre estés volviendo a recordar el trauma, ¿no?
Se deben fortalecer estos servicios legales, los SLIM, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, mediante esto, ¿no? Presupuesto, infraestructura y personal. Después hay nuevas instancias de atención para las mujeres previstas según los niveles autonómicos del Estado. Se piensa crear casas comunitarias en el área rural. Después, bueno, el Ministerio de Justicia tiene que coordinar este Sistema Integral Plurinacional de Prevención, que es el SIPASE, no sé si han escuchado hablar de él, que es un sistema grande de datos, se supone, de coordinación entre diferentes entidades. Después, bueno, servicios integrados de justicia. Y después, claro, formación y sensibilización de funcionarios y funcionarias públicas. Todo esto sigue, ¿no ven? Como ven, es que creo que he puesto 2 o 3 diapositivas, no se las voy a leer todas. Pero, ¿cómo voy para atrás? Bueno, da igual. El caso es que esta ley ha supuesto, es la más progresista de toda América Latina, que trata la violencia en razón de género, la 348 que hay aquí. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Ahora estamos desde el 2013, estamos en el 2015. Ha habido muchos cuellos de botella en la aplicación de la misma. Y he intentado poner un poquito de diferentes fuentes la identificación de estos cuellos. Por ejemplo, dice aquí que tienes que tener profesionales formados en derechos humanos y derechos de las mujeres. Y en estos juzgados especializados también debes derivar los casos que impliquen a niñas. Por ejemplo, casos de violencia sexual o de violación. No se aplica. No se aplica. No hay formación y los casos de niños y niñas se siguen manejando desde las defensorías y a ver cómo lo hacemos y a dónde van. Después, en la justicia hay también sesgos de género en la administración de la misma. A veces no se cree, se pone en duda el testimonio de la víctima y también, bueno, todo este machismo repercute en el proceso de investigación. Nosotros hemos vivido también de un caso donde se ha entrado en una casa a salvar a una mujer que estaba maltratada y una de las policías le dice: ¿pero cómo no te va a pegar teniendo la casa así? Y dices, o sea, eso es un comentario revictimizante, machista, y no aplica para un profesional que viene a rescatar a alguien, ¿no? Y después también hay otras causas estructurales para la retardación. Han visto tráfico de influencias, incumplimiento de tiempos procesales y las audiencias. Seguro que han visto todos el vídeo que se ha grabado hace estos días sobre un señor que pedía $15.000, ¿no? Y después bajó a 3.000. Y era justamente un juzgado de la mujer y era justamente un caso, además, la prensa ponía de abuso deshonesto. No existe el abuso deshonesto, eso se ha sacado ya del código. Es abuso sexual, punto. No hay abuso honesto tampoco, ¿no? Después, por otro lado, hay una falta de institucionalización por parte del Estado, falta medios y mecanismos. Y esto es el punto central, no hay plata. O sea, no hay plata. Se ha dicho, para esta ley está previsto, creo que en la reglamentación, 30% de los recursos del IDH previstos para seguridad nacional o algo así. Nadie sabe por dónde anda. El sistema integral del que les hablé antes de recolección de datos, el SIPASE, lo está financiando ahora el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sacado una convocatoria, está en una consultoría, aquí arriba, ¿no? Está la calle por ahí. O sea que yo digo, no sé por qué se hace una ley donde luego no hay dinero para la aplicación. Después no hay acciones de organización, reglamentación y estructuración. No se ha decidido, quizás ahí Marco va a contar después más, cómo es esta realidad en lugares alejados o en territorios indígenas originarios campesinos. O sea, eso tampoco está ni reglamentado ni en la ley. No hay sistemas de apoyo para proveer, aquí es donde entran ustedes, quizás no lo sé, información, capacitación, acceso a servicios sociales, psicológicos, independencia económica, albergues y todas esas cosas. Después no se retoman, hay muchos casos que han quedado impunes por diferentes razones, que ahí quizás los juristas saben más que yo, pero estos se han archivado y sería bueno también sacarlos y volver a ponerlos sobre la mesa, especialmente en los casos de feminicidios. Un problema grande es la homologación del certificado médico. Quiere decir, cuando tú eres víctima de violencia, vas a un centro de salud que te da un certificado. Este certificado es lo que llevas después cuando te vas a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, te lo llevas al SLIM o donde sea, pero no te lo aceptan si no está homologado por un médico forense. Como ustedes se pueden imaginar, creo que en La Paz hay 7 médicos forenses. O sea, ¿cuántos habitantes tenemos en La Paz? Un montón, ¿no? En casos de violencia igual, lo mismo pasa en el Alto. Imagínense cómo es en áreas más desconcentradas.
casi imposible. Y además sucede que cuando encuentras un médico forense puede ser que él te diga, "Ah, pero yo cómo puedo saber que lo que ha escrito este otro doctor es verdad, si ya han pasado 3 días y ahora tu carita ya está más o menos bien". ¿No ve? O sea, ahí hay de verdad muchos problemas con el certificado médico. Después, bueno, hay una falta de coordinación impresionante entre la FELCB, el Ministerio Público, el Consejo de la Mujer, los juzgados especiales y todos. Y el mejor caso lo están viendo ahora, el caso mediático este de la señora Aramayo, ¿no ve? Donde a unos no les dejan, al fiscal le dice esto, el otro hace esto, todo hace esto, que es un ejemplo de esto. Y después hay un déficit justamente en el uso de tecnologías para este flujo de información. Porque yo no sé cómo se utiliza esto de que lo que tenga el Ministerio Público, si no lo puede saber la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y si no lo puede saber, no sé a quién corresponde. Después, bueno, aquí, según ONU Mujeres, en el 2014, de todas las denuncias registradas, solo el 12% llegaron a una imputación. Y una imputación, eso no significa que tengan sentencia, ¿no ves? Eso significa solo que han llegado al juicio, 12%. Imagínense, que es un número así chiquitín. Después se dice que desde la creación de la FELCB, del 2013, que se ha creado, y estos datos creo que son de marzo de este año, ¿no? Dice que se ha atendido 57.000 casos y que en los 2 primeros meses solo de este año, casi 7.000 hechos de violencia y 7 feminicidios a nivel nacional. Hasta ahora llevamos 103 feminicidios. O sea, estos son datos de marzo, hasta ahora vamos por 103. Y bueno, y aquí ves que hasta marzo del 2014, desde que salió la ley, hubo 30 sentencias por delitos tipificados. Vale. Quería decir algo, se me ha ido. No sé. Bueno, no, eso sería. Y aquí, bueno, no sé si conocen esta figurita. ¿La conocen? Así de Evo Morales, y tiene una escoba, la bolsa de la compra, un bebé en la espalda. Y entonces se dice que esto intenta reflejar la imagen de un padre responsable en esta sociedad. Y yo aquí antes tenía, aquí abajo la idea de poner así, Evo cambia y Bolivia cumple, ¿no ve? Pero es que ahora ya no sé si creerme eso siquiera, ¿no? Entonces lo dejo así, con un interrogante a ver a dónde vamos. Y eso sería, no sé si tienen alguna pregunta o...